Veamos el primer problema. En este problema tenemos a una pelotita que está pues a la altura, ¿verdad?, de tal vez un edificio y ha sido lanzada horizontalmente con una rapidez en X de 35 metros por segundo. Nos piden determinar la distancia pues, que ha logrado alcanzar la pelota. Este tipo de movimiento pues corresponde a un movimiento parabólico, en este caso semiparabólico, y tenemos que recordar que en el movimiento parabólico pues debemos de analizar el movimiento que realiza la pelota, ¿verdad? De forma horizontal, el movimiento que realiza la pelota de forma vertical. En ese sentido, vamos a ver la pelotita cuál es su alcance horizontal, es decir, cuál es el alcance de metros, ¿verdad?, que ha logrado la pelotita recorrer. Y también vamos a utilizar el recorrido de la altura h que ha hecho, ¿no?, porque la pelotita está acá arriba. Entonces, de alguna otra forma ha recorrido también hasta llegar al piso 125 metros de altura y también ha tenido que recorrer un alcance horizontal de d metros. Nos piden determinar d, es decir, vamos a hallar esta distancia. Y bueno, si vamos a hallar la distancia d en metros, cuyo alcance es horizontal, pues debemos de recordar que en el eje horizontal, en el eje X, pues la pelotita experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Cuya única fórmula que utilizamos aquí, pues es la siguiente, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. En donde vemos que si queremos hallar la distancia o el alcance que ha tenido la pelotita, pues simplemente debemos de tener dos valores, ¿verdad? El valor de su rapidez, es decir, de su rapidez horizontal, que lo tenemos, que es 35 metros por segundo. Ahí está, su rapidez. Y el tiempo. Entonces, cuando reemplacemos, nos vamos a dar cuenta que para hallar el alcance, ¿verdad?, el alcance horizontal, va a ser necesario tener el tiempo. Es decir, el tiempo que le tomó la pelotita en ir desde este punto hasta aquí. Ese tiempo que le tomó recorrer este alcance, eso es lo que necesito determinar, ¿no?, para poder hallar la distancia. Y bueno, ese tiempo podemos hallarlo también analizando el recorrido vertical que realiza la pelotita. Es decir, el tiempo que le toma recorrer la altura de 125 metros, ¿verdad?, va a ser la misma que el tiempo que le toma recorrer la distancia d, ¿verdad? Es decir, recorrer su alcance horizontal es el mismo tiempo. Entonces, podemos determinar el tiempo en el eje vertical, ¿verdad?, en el eje y, y pues luego reemplazar ese valor del tiempo en esta fórmula que nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí paralizados, ¿no? Nos falta aquí el valor de t. Bien, entonces hallemos el tiempo en el eje y, es decir, en la vertical. Y para ello, pues vamos a ver algunos datos que tenemos, ¿no? Si el lanzamiento es horizontal, es decir, con una rapidez en el eje X, decimos entonces que su velocidad en Y, es decir, su rapidez en el eje Y, pues es de 0 metros por segundo. Entonces, colocamos por aquí la velocidad o rapidez, la rapidez en Y, pues va a ser de 0 metros por segundo, debido a que la pelota ha sido lanzada horizontalmente. Entonces, la rapidez en Y inicia con 0 metros por segundo. A medida que la pelota vaya descendiendo, ¿verdad?, vaya descendiendo por aquí, ¿cierto? Va a ir descendiendo por aquí. Su velocidad o rapidez vertical en el Y, en el eje Y, va a ir aumentando en módulo, ¿no? Es decir, va a llegar por acá y su rapidez en Y pues, va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ir aumentando en módulo. Entonces, eso pues debido a que la rapidez en Y va a coincidir en dirección con la gravedad, ¿cierto? Con la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Debido a esa aceleración de la gravedad, que va en dirección vertical hacia abajo, va a hacer que la rapidez en Y aumente, que empiece en cero y vaya aumentando. Bien, para poder hallar el tiempo que le toma entonces recorrer la altura de 125 metros, pues vamos a tener que usar alguna de las fórmulas de caída libre, ¿no? Recordemos que la pelota en el eje vertical experimenta un movimiento vertical de caída libre y en el eje Y pues experimenta el MR1, un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad o rapidez en X es constante, ¿no? Es constante en cualquier punto. Es decir, si la rapidez es 35 metros, con esa fue lanzada, pues aquí también la rapidez va a ser de 35 y en este punto también la rapidez va a ser de 35 y cuando llegue a chocar también la rapidez en el eje X, en el eje horizontal, va a ser de 35 metros. En cambio, la vertical va a ir variando, ¿no? Es decir, va a ir variando pues debido a la gravedad, ¿no? A la aceleración de la gravedad. Y bien, la fórmula que vamos a utilizar aquí es la siguiente. Vamos a utilizar la tercera fórmula. Vamos a utilizar la tercera debido a que tenemos velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad inicial en el eje vertical es de 0 metros por segundo. Tenemos esta velocidad inicial en eje Y, ¿verdad? Tenemos también la altura que va a recorrer, que es de 125 metros, entonces tenemos velocidad inicial, tenemos altura, necesitamos el tiempo, o sea, el tiempo va a ser nuestra variable, y también contamos con la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. La única variable que no interviene es la rapidez final. Entonces es por eso que escogemos la tercera fórmula, ya que en la tercera fórmula pues no aparece la rapidez final. Entonces,
Vamos a poner por aquí. Vamos a determinar entonces con esa fórmula, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, y recordemos entonces que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como la gravedad está a favor del movimiento, ¿verdad? Entonces va a haber una aceleración, entonces aquí pues vamos a sumar, ¿no? ¿Cierto? No hay problema. En cambio, cuando el movimiento es opuesto, ¿cierto? La velocidad con la que va la pelotita es opuesta a la aceleración de la gravedad, pues restamos, ¿cierto? Restamos puesto que va a experimentar una desaceleración. Bien, la altura entonces que va a recorrer en el eje vertical la pelotita es de 125 metros. La velocidad inicial en el eje vertical pues va a ser de 0, entonces 0 por t, esto se va, ¿cierto? Y finalmente me queda un medio, de la gravedad que es 10 por el tiempo al cuadrado, que es justo lo que quiero determinar. Bueno, un medio de 10 es 5, ¿cierto? Y tengo acá 125 por t al cuadrado, de donde pues este 5 lo pongo a dividir, entonces tendría 125 entre 5, ¿verdad? Tendría 125 entre 5, y esto es igual a t cuadrado, donde finalmente 125 entre 5 pues es 25, ¿no? Y esto es igual a t cuadrado, de donde t es igual a 5 segundos. Es decir, el tiempo que le tomó a la pelotita en recorrer esa altura de 125 metros y chocar al piso, ¿verdad? Fue de 5 segundos. Pero el mismo tiempo que le tomó recorrer esa altura, pues es el mismo tiempo que le tomó tener ese alcance horizontal de d, ¿cierto? De d metros, que no sabemos todavía, ¿no? Bien, pero ya estamos a un paso, ¿cierto? Ya estamos a un paso, entonces la distancia o alcance horizontal que tuvo la pelotita, pues es de su velocidad o rapidez en el eje X, en el eje horizontal, multiplicado por el tiempo que le tomó. Entonces el tiempo que le tomó es 5, ¿no? Por lo tanto, la distancia que ha recorrido es de 175 metros, ¿no? Y esa sería la respuesta para el primer problema. Pasemos rápidamente al problema número 2. En el problema número 2 nos presentan aquí, por medio de un diagrama, ¿verdad? Lo que ha pasado con esta pelotita, ¿no? Nos dice que la pelotita experimenta un movimiento parabólico de caída libre y nos piden determinar el tiempo que le tomó ir desde este punto hasta este punto, ¿no? El tiempo que le tomó estar a una altura h, o sea, a llegar a este punto, ¿no? Bien, o sea, nos piden el tiempo que le toma en ir desde este punto al otro, ¿no? Alcanzar esa altura h. Bien, veamos. Si analizamos el gráfico, podemos ver que la rapidez con la que inicia la pelotita es de 50 metros por segundo, con una dirección de 53 grados, ¿verdad? Con horizontal. Y cuando llega a este punto, es decir, llega a alcanzar una altura h, ¿verdad? La altura h que no nos piden, pero nos dicen cuánto tiempo demoró en estar en esa altura h, ¿verdad? Su rapidez ahora tiene un ángulo de elevación, por así decirlo, ¿no? Respecto del eje horizontal de 45 grados. Nos piden determinar el tiempo, ¿verdad? Que pasó desde este punto al otro. Bien, lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas, cada vez que tenemos, en este caso, la rapidez, ¿verdad? Con su ángulo de elevación, es descomponer la velocidad, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo aquí mi velocidad de 50 metros por segundo y su ángulo de elevación es de 53, la idea es que seamos capaces de descomponer, ¿verdad? Seamos capaces de descomponer. Ahí está, trazamos las paralelas y pues vamos a descomponer a ese vector de 50 metros por segundo en sus componentes rectangulares, ¿no? Entonces acá una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. Recordando un poquito de los triángulos, ¿verdad? Los triángulos que nos enseñan, ¿verdad? En trigonometría, tenemos que si este es 53 y este es 37, ¿verdad? Aproximadamente sus proporciones son de 3, 4 y 5, ¿verdad? Las proporciones de sus lados. Entonces, si comparamos esas proporciones con las proporciones que posiblemente puede tener esto, ¿verdad? Entonces vemos que para 50 le corresponde como 5. Entonces, vemos que la proporción es de por 10, ¿no? Entonces, como 4, que es esta parte como 4, ¿verdad? Si la proporción es por 20, ¿no? Me estoy dando cuenta que, perdón, por 10, ¿no? Si la proporción es por 10, entonces aquí que es como 4, también será por 10 y aquí será 40, que justamente corresponde con la componente en Y, o sea, 40 metros por segundo. Y la componente aquí, la componente en X, que corresponde a la proporción 3, me estoy dando cuenta que la proporción es por 10, o sea que la componente en X será 30 metros por segundo. Entonces, dado ese análisis, podemos decir que si descompongo, ¿verdad? Si descompongo en sus componentes rectangulares al vector de 50, que representa la rapidez de 50 metros por segundo, decimos entonces que la componente en X, ¿verdad? La rapidez en X, será de 30 metros por segundo, ¿no? 30 metros por segundo. Y la componente en Y, que lo voy a colocar de otro color, la componente en Y, ahí, la rapidez en Y, va a ser igual a 40 metros por segundo.
Y bien, recordemos que cuando un cuerpo, una pelotita, una esfera, experimenta un movimiento parabólico de caída libre, su rapidez en X va a ser la misma, ¿no? Va a ser constante en cualquier punto. Es decir, que si llega a este punto, la rapidez, la rapidez, la rapidez en el eje X, pues va a ser la misma, ¿no? Va a ser de 30 metros por segundo. Bien, aquí me parece que está un poco mal graficado. Aquí sería hasta aquí nomás, ¿no? Ahí está. Parece que está mal graficado aquí. Ya, ahí. Bien, sería de 30 metros por segundo, ¿no? El horizontal siempre, ¿no? Y si recordamos nuevamente, ¿no? ¿Verdad? Si recordamos eh, los triángulos, ¿verdad? Que nos enseñan, ¿no? En este caso, este triángulo notable, ¿no? De 45. Recordemos que sus proporciones son de 1 a 1, raíz de 2. Y si observamos, ¿no? Si lo comparamos, si comparamos el triángulo, ¿verdad? Lo comparamos con la rapidez, que tiene un ángulo de elevación de 45 grados, ¿verdad? Cuya componente en X, cuya componente en X es de 30 metros por segundo, ¿verdad? Su componente en X es de 30 metros por segundo. Entonces podemos decir, ¿no? Haciendo la comparación, podemos decir que el módulo, ¿verdad? De la componente en Y, pues como la proporción es como 1, es decir, el tamaño, ¿verdad? El tamaño de este segmento va a ser igual a este, entonces podemos decir que este también es 30, que justamente corresponde a la componente del vector en el eje X, ¿no? En este caso también va a ser 30 metros por segundo. Entonces podemos decir que aquí, ¿verdad? Su componente en Y ahora es de 30 metros por segundo. Entonces, vemos que al inicio tuvo 40, ¿no? Al inicio empezó, su rapidez en Y empezó con 40, y ahora la rapidez en Y es de 30 metros por segundo. Y es totalmente válido, ¿no? Puesto que esta rapidez está yendo en contra, ¿verdad? De la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, está yendo en contra, y por lo tanto la rapidez en Y va a experimentar una desaceleración, ¿verdad? Y bueno, la desaceleración que experimenta la rapidez es de 10 metros por segundo en cada segundo, ¿no? Eso es lo que me comunica la gravedad, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado significa que en cada segundo la rapidez va a ir disminuyendo 10 metros por segundo. Entonces, me doy cuenta que si la rapidez fue de 40 metros por segundo y ahora es de 30, bueno, ha disminuido solamente 10 metros por segundo, es decir, el tiempo que ha transcurrido es de un segundo, ¿no? Porque por cada segundo la rapidez disminuye en 10 metros por segundo.